Surgió como yo creo que deben surgir las películas, ¿no? Es decir, motivado por una luz determinada, por una atmósfera, por una emoción muy particular que uno tiene en un momento. Yo iba caminando por la calle Obispo, que vivía muy cerca de allí, caminando, motivado, no sé por qué, eso sí que no sé, se me fueron ocurriendo 3 historias. Yo creo que ese espíritu intuitivo y que trataba de apresar lo inmanente de cada circunstancia, esa cosa que decimos todos los días, este día es el último de mi vida y tengo que vivirlo intensamente, eso estuvo plasmado en la película. Yo había leído el guión, había caído en mis manos porque yo estaba entonces casada con alguien que trabajaba en el ICAI. Y me gustaba. Yo creo que para ella supuso un riesgo, una aventura, que era interesante de asumir. Y yo estaba loca por trabajar con Humberto. Y fue como un amor a primera vista. En una de las primeras secuencias que yo estaba filmando, es una secuencia que están como en una especie de ruina de una fortaleza española. Ella estaba con Eduardo Mouri, era una secuencia hipercargada de emociones, de subtextos, era realmente como un huracán, se recriminaban constantemente. Entonces yo, al no estar satisfecho como iban las cosas, empecé a darle gritos a Raquel Revueltas, como si fuera Adela Legrand, ¿no? Y ella detuvo la filmación y me dijo, yo no soy una campesina, que estoy haciendo una primera o segunda película, yo soy una actriz, qué sé yo. Estableció reglas del juego. Era una relación, la que debe tener un joven director con una diva. ¡Vete! ¡Corta ya nada! Atiende a la mujer. Es cierto que tengo un hijo en España. Batalla fue una larga filmación, peligrosísima además. Raquel no quería montar en caballo. Entonces yo, para demostrarle que era posible, yo que era tan aprensivo y toda esa cosa, yo le dije, mira, cuando tú llegues a la locación yo te voy a recibir montado en un caballo. Y maldita la hora que se me ocurrió eso, porque cuando ella llegó, efectivamente, yo estaba en un caballo que llevaba nada más que 1 hora intentando domeñarlo, y el caballo se desbocó a los ojos de ella, y tuvieron que agarrarme como a 500 metros. Entonces, cuando Rafael la bota del caballo, que empiezan a pasar aquellos jinetes en medio del humo, aquello fue lo que tú no te puedes imaginar. Y ella se desapareció y ya. Los caballos que venían para arriba de mí, yo dije, bueno, aquí terminó mi vida y ya. Por lo pronto también tenía que desarmar de mi mente la idea de que ella estaba en un caballo, ¿no? Porque yo quería que el caballo se asustara ante las explosiones ella arriba del caballo. Era una imagen que a mí me gustaba, ¿no? Pero que no podía hacer, no se pudo hacer, entonces la sustituí por ella a pie. Se filma entonces esta cosa final de las 2 caballerías que se unen, que se filmaron con 3 cámaras para poder aprovechar diferentes angulaciones. Los jinetes esos eran unos karatecas, eran unos locos, unos personajes que eran unos locos, y cuando ya llegaban las caballerías que se unían, que se empezaban a hacer todas estas cosas, yo no podía usar ningún plano porque ellos estaban gozando, pero se morían y se volvían a levantar. No es realista para nada, ¿no? No se podía montar realistamente. No se podían usar eso. Después de los encuentros no había un plano que sirviera. ¿Qué te parece si metemos a Raquel en todo esto? Para poder darle una coherencia dramática y que Leo después nos ayude con la música, que yo sé cuándo, ¿no? Bosque de La Habana, que tú conoces. Los planos de Raquel son de Bosque de La Habana.
La escena de la gardenia, ¿no? De mamá dame una gardenia, bueno, esa fue una escena muy especial en la película porque Humberto se encerró con ella en el cuarto, después mandó a buscar a Jorge, pusieron las luces y mandaron afuera a todo el mundo. Los únicos que creíamos en eso que estaba ocurriendo ahí era Jorge Herrera, el fotógrafo, ella y yo. El resto del equipo estaba riéndose o taponeándose las bocas para aguantar la carcajada. Cuando yo terminé de hacer fueron 2 tomas. Ahí eran 2 tomas porque era excesivo, ¿no? Ella hacía una catarsis que no se podía prolongar porque después iba a ser mentira. Tú tienes deberes más importantes que cumplir, Lucía. Una gardenia. Una gardenia. Dame una gardenia, mamá. Dame una gardenia. Difícil, ¿eh? Sí. Bueno, pero yo tenía muy dentro de mí lo que significaba la gardenia. Era lo que me había dicho él. Y le estoy pidiendo al hombre, ¿no? No pensé lo que estaba diciendo. Si pienso que tengo que decir, dame una gardenia, no puedo. ¿Cómo te llamas? Lucía. No. ¿Tú sabes cómo te llamas? Gardenia. Yo creé un espíritu de insatisfacción perenne. Durante la puesta en escena nada me servía, nada era suficiente, había que ir más lejos. Está en la plaza. En la plaza. El caso es que ella, ya a mitad de la filmación, contribuía a este espíritu. Y en la secuencia final, que estaba descrita en el guión y que más o menos yo estaba insatisfecho como estaba descrita, cuando ella apuñalea a Rafael, al amante traidor de ella estaba igual que yo insatisfecha, nos sentamos en una esquina, en una acera, ella vestida de época, todo, y nos dimos lo que se dice el mutuo cranque de que había que buscar una solución mejor y ahí surgió toda la locura aquella de ese final con una imagen muy diversa a la que yo había planificado. Yo recuerdo que yo iba bajando una pendiente con unas botas y iba hacia la plaza donde estaba aquella. Yo no puedo caminar sobre las chinas pelonas. Y yo me iba para atrás y un momento decía, más rápido. Y decía, bueno, me voy a matar aquí. Ella tenía que lograr en el final tener un rostro tan patético y con tantas lecturas. Y después de filmar todas aquellas puñaladas que se filmó como 200 veces, en un estado de histeria colectiva, etcétera, etcétera, ella estaba ya como en un trance, era un temblor puro, era una mujer que realmente era de una fragilidad enorme y estaba absolutamente trágica. Hace poco yo fui a Trinidad y vi el lugar por donde yo había bajado y qué va, me ericé. Esa secuencia para mí es lo mejor que yo he hecho en mi vida, el final de Lucía 95. Una tarde completa filmando un vendaval de emociones y de pasiones que además la naturaleza ayudó. Porque cuando yo di el primer acción, se desató una tormenta inesperada, era un día de sol perfecto y de pronto hubo como un rabo de nube que inundó la plaza, levantó todos los papeles, los velos de todas aquellas mujeres y todo eso contagió a lo que yo había planificado, la gente lo sintió como que era como un efecto. Esa escena al final fue como mágica. Llovía, no llovía, había auras. Fue una escena impensada. Fue mágico. Lucía para mí fue una sorpresa, en primer lugar, y una gran satisfacción cuando vi la acogida de Lucía. ¿Qué le debo? Que quede algo mío cuando yo no esté.
El personaje de Lucía llegó a mis manos porque Humberto Solá, que era amigo mío desde muy jóvenes, los dos, pues me había ofrecido en varias oportunidades trabajar en una película de él. Pero hasta ese momento no habíamos tenido posibilidad de trabajar juntos. O sea, siempre me decía, tal personaje de mi próxima película te lo voy a dar. Pero después pasaba el tiempo y nunca me lo daba. Hasta este personaje de Lucía, que ya al escribirlo él estaba un poco pensando en que yo lo hiciera. Erlinda era una actriz muy joven, muy nueva, muy bella, además. Era un rostro precioso en aquel momento, ¿no? Humberto la llevó un poco fuerte al principio. Tenía poca experiencia, era todo lo contrario de Raquel. Erlinda venía a hacer 2 o 3 cosas en teatro. Ella estaba muy verde, yo estaba verde, pero ella estaba muy verde también, y realmente era muy difícil el trabajo con Erlinda. La primera escena que se filmó de Lucía 33, que fue en Cienfuegos, es la de la muerte de Aldo, cuando él descubre, ella le enseñan el cadáver en la morgue, y eso fue muy fuerte. Para mí eso fue un jarro de agua fría, porque recién comenzábamos, porque apenas teníamos todavía un trato, porque yo estaba tratando de conocer mi personaje. Y para mí fue muy duro enfrentarme con ese final. Ella había hecho 2 o 3 tomas y a él no le gustó lo que hizo, ¿no? Entonces cuando ya la zarandeó, Erlinda estuvo genial. Yo ubiqué esa primera secuencia como para crear después una relación un tanto sadomasoquista de relación de trabajo. Es decir, ella tenía que atemorizarse cuando yo llegara para lograr un nerviosismo, una fragilidad que me permitiera llegar a donde yo quería, al registro donde yo quería llegar. De cierta forma, Lucía 33, sus locaciones están ya en mi acervo, en mi memoria, antes de escribir la historia. Me sentía muy inspirada en esas locaciones. No hay algo más fabuloso para el actor que llegar a un set, a una locación y que la locación te inspire, te haga sentir, te sugiera cosas. Cuando estas 2 parejas, Lucía y Aldo, y Flora y su marido, se van a la playa, un día de camping. Esa es una escena que era un poquito más larga, donde se hablaba de que nosotros llevábamos unas tortillas con pan, que Flora llevaba pollo y qué sé yo. Y al llegar allí, Humberto me sugirió que no habláramos tanto sobre lo que llevábamos y ese tipo de cosas, sino que más bien hiciéramos sugerencias a través de las miradas, a través del estado interno de los personajes. Y entonces, caminando por allí, un poco para ambientarme, empecé a juntar flores, pero no había flores especiales, sino que lo que había eran simples romerillos. Entonces empecé a coleccionar aquellos romerillos y yo siento que le dieron una belleza, una especie de cosa nostálgica a la imagen de esta pareja. Es muy dramático el momento, es muy expresivo, no hay diálogo, pero es muy expresivo. Ahí también hay una especie de improvisación, porque Humberto me decía, camina, no te preocupes de lo que está pasando y disfruta el ambiente. Y como el ambiente era tan bello, tan hermoso, había unos árboles muy bonitos, muy tristes,
estaba la playa, el sonido del mar, todo eso me llenaba de gusto, de regusto y lo disfrutaba mucho, ¿no? Esa fue una escena en que me sentí también muy inspirada y era un simple paseo. Sin piedad. Me gusta mucho esa secuencia de los que están borrachos los personajes, en que descarnadamente los personajes hacen catarsis, se acusan mutuamente y al mismo tiempo hay una piedad entre ambos, entre las dos parejas, etc. Me parece muy humanístico ese momento, muy fuerte y muy aleccionador y con una vigencia histórica tremenda. Ese es para mí el recuerdo más, la secuencia memorable para mí. Tú eres una muchacha muy dulce, agradable, muy inocente y a veces muy tierna. Hay mucho de cosa mítica, de leyenda en el personaje de Lucía, que la gente ha como magnificado, ¿no? Y luego esperan verme a mí con las mismas intenciones de Lucía, el mismo tipo de proceder, y no soy Lucía. Para mi generación y de generaciones anteriores que convivíamos y anteriores era muy normal que el desenlace fuera de la película ocurriera en el campo. Del campo emanaba la verdadera lucha de clases, las contradicciones, la vida era plena en el campo, la ciudad era obsoleta, la ciudad era pequeño burguesa, la ciudad era decadente, que refleja muy bien Titón en Memoria de su desarrollo, fíjate. Si tengo razón en lo que te digo. Entonces toda la promesa era el campo, era como la tierra de promisión. El campo rico caudal de innumerables grandes. Cuando estábamos haciendo Manuela, él me dijo a mí que tenía ese otro proyecto. Y ya casi cuando estábamos terminándolo, él tenía ya el proyecto de Lucía. Y él me dijo que yo era una Lucía. Adela era una campesina, ¿no? Adela no era actriz, entonces Adela lo que tenía era la espontaneidad que ya había dado en Manuela, ¿no? Y entonces Humberto lo utiliza en este personaje de Lucía, en donde ella ya tenía que dar un poquito más, ¿no? O sea, estar un poquito más lejos de su propia personalidad. Y entonces a veces Adela se ponía farruca. Es muy tesonera, esto suda, tiene criterios y es muy serrana, es muy montuna, como se dice, ¿no? Entonces, para tú convencerla de lo que tú quieres, que seguramente va a estar en contra de lo que ella supone, solamente te queda el camino de la violencia. De la violencia de palabras, de la violencia casi física. Yo a veces dirigía mucho los doblajes de Humberto, entonces yo él me llevaba por rincón y ella tenía que llorar con él. Cuando está con Aramis Delgado, el alfabetizador, que ella tiene que llorar y decirle, que darle las quejas de que Tomás le hace esto, le hace lo otro. Yo la llevaba por un rincón y le dije, imagínate que tu hija Maribel se ha muerto. Cosas así, que ustedes pensarán en monstruosidades, pero bueno, esos son los recursos que a veces se utilizan, ¿no? Y ella, ay, no me digas eso, Nelson, que se echaba a llorar. Y dale para el micrófono, porque tenía una habilidad tremenda para doblar, ¿sabes? Era una fiera, pero ya estaba en el tono. Entonces, ay, perfecto, lo hacía con Aramis, en un momentico lo hacía, ¿no? Cuando llegamos a hacer Lucía, ella había sido muy elogiada por la crítica y también en su mecanismo mental, lógico, a todos nos pasa, pues tenía la autoestima muy elevada. Y eso creó problemas y
Claro, estábamos haciendo un poco Hollywood la cosa, ¿no? Estábamos filmando los interiores de su casa en el campo, los estábamos filmando aquí en La Habana, en Santa Fe. Y como Adela es tan enraizada en le concierne tanto el medio ambiente, las cosas salían mal. Y tuve que cancelar toda esa filmación e irnos para el campo, para una zona cercana a Jibara, la playa de Caletones, y ahí hicimos la casa. Ella estaba allá en ambiente, estaba en contexto, estaba en oriente, y cuando salía del bohío que estábamos filmando a respirar por el agobio de la luz y el calor, se encontraba con una campesina y se ponía a hablar. Entonces ella estaba en su medio ambiente. Suelta eso y anda para casa. No voy a soltar nada. Tú vas a hacer lo que yo quiero, chica. No, Nacho, no me da En la Salina era una cosa que era para hacerla rapidísimo, pero no salía, la toma de la Salina no salía. Yo estuve 2 horas poniéndole sombrero, el mechón de cabello, buscando la luz, 2 horas. Yo estaba toda quemada, toda quemada parece que del mismo roce de la piel. Tantas horas en aquel lugar, el sudor, la sal, las botas aquellas de goma, todo aquello era horrible. Y entonces era agotador. Y a mí no me salía el personaje, no me salía. Yo sabía que estaba ahí, pero no podía. Porque dice que tenía mucho calor, que qué sé yo, que le iba a dar un desmayo, que no sé qué. Pero tienes que correr y tienes que hacerlo y tantas tomas, y si hay que hacer 3 tomas hay que hacerlo, y si hay que hacer 10 hay que hacerle, y ella... Y lo hacía mejor cada vez por la ira que tenía, y era un problema con Humberto, ¿no? Hasta que Humberto, como es natural, la sacó donde no existía y lo logró. Que es donde sale la famosa mirada. Mira, Comay, mira quién viene por ahí. Si algo le sobra de él es imaginación. Es una actriz que se concentra muy rápido, que logra muy rápidamente sus objetivos, pero más que nada porque es una persona con una vida muy tortuosa. Por lo tanto, si hay una escena de alcoba en que ella tiene que litigar con su marido su identidad y su presencia y la cabalidad de su presencia, seguramente ella tenía muchos recuerdos parecidos y ella lo que hacía era evocar. Mi método es, por ejemplo, pensar en cosas o que me han sucedido a mí o cosas que han sucedido alrededor mío. ¿Qué fue lo que creíste, chica? La cosa iba a ser así, estar bailando musiquita extraña con todos los machos que te encontrabas por el camino. Pero sí que... Tú estás muy equivocado, ¿viste? No sé qué diablo te pasa. Maldición, coño, sí. Sí, pero eso no va a ser así, ¿oíste? Y de que yo me casé contigo no tengo Estás muy mamá equivocado. ni para mi madre. Nada más ¿Crees que que yo voy a para ti. aguantar que ningún tipo de esto venga aquí a estar mirándote y a estar queriendo bailar contigo ni nada de eso? Porque yo quiero que tú me obedezcas a mí, ¿oíste? Porque para eso tú eres mi mujer. El padre de mis hijos era un Tomás cualquiera. Lo único que él no clavaba las ventanas, él le ponía precinta a las ventanas, a las puertas. Yo iba con el camión allá. Tú venías por allá por la carretera cargada con un saco de malanga. Boniato. Bueno, lo que sea, las cosas que usted no podía ni con su alma. ¿Qué actriz iba a poder decirle a Adolfo Llabrado cuando le dice él, usted venía con un saco de malangas, y ella dice, de boniato? Solamente ella podía decir aquello con una coherencia. Si yo tengo otra actriz, a Daisy Granados, en ese momento, y le digo, cuando él te diga que tú venías con un saco de malangas, tú le tienes que aclarar que no, que era de boniato, a pesar de que están haciendo el recuento de la primera vez que se encontraron. Daisy hubiera hecho muchos chistes alrededor de eso antes y entonces, desgraciadamente, a la hora de llegar al rodaje, no hubiera sido orgánico. Yo sabía que tú no podías hacerme eso a mí porque te quiero tanto, coño. Yo sabía que tenía que rectificar, concho. Rectificar tu roco. Y he vuelto porque yo no puedo vivir sin ti. Lo que más me molesta de Lucía es la reconciliación. Yo nunca he admitido la reconciliación.
terminamos, yo tomé de esa copa, ya yo no vuelvo a tomar de ella, aunque me muera de sed de nuevo. Si Lucía tuviera un cuarto cuento, sería complejísimo ese cuento porque los valores no son los mismos, son otros valores. La sociedad cubana y el país cubano es un país con una historia muy traumatizante. Cuando la colonia, Weyler hizo campos de concentración en Cuba, es decir, que este es un país que conoció el Holocausto antes de que lo conocieran los judíos en Polonia, en Checoslovaquia o en Italia. Es un país lleno de experiencias. Los años 50 en Cuba, nosotros vimos la sociedad de consumo más feroz que yo, que después he podido viajar a países que son paradigmas del consumismo, no he encontrado. Es decir, Cuba siempre ha sido un país de extremos, de extremos. Entonces, la revolución también ha sido un acontecimiento apocalíptico, ¿no? Es decir, Cuba se introduce en el saco de la aventura socialista en los años 50, ya inicia ese fervor que te conduce a los 60 y la plasmación del socialismo con todas las agonías que eso ha generado, con la disolución del campo socialista. ¿Qué Lucía puede ser ahora cuando vivimos en un país que en el 89 todo un proyecto de ambición social y política se desmenuza, se corroe a nivel mundial? Sería muy complejo ese personaje ahora, porque ha perdido ya la virginidad que podía tener en los años 60. Una persona que vive sin asideros, una persona que tiene que inventar su historia, que tiene que escribir su historia, que no hay ningún referente que la guíe. No creo que haga una película a ese nivel, a esa altura, nunca más, aunque nunca se sabe, porque tampoco cuando yo la estaba haciendo suponía que iba a ser una película que iba a tener la trascendencia que tuvo a posteriori. Es la mejor película que yo he hecho, seguramente, y estoy contentísimo de haberla hecho.